Buenas noches, doctores, ¿me escuchan? Buenas noches. Ay, qué bendición. Hace un rato no me dejaba darle ingreso a sus compañeros y ahora no me deja activar mi cámara. Algo está pasando con mi Zoom. Confiemos en que ahorita me deja activarla porque nada que la logro activar y duré como 15 minutos intentando darle ingreso a algunos compañeros y no podía. Qué pena con ustedes. Mientras tanto, comencemos. Doctor, me olvidé el nombre. Me olvidé el nombre y no puedo ver la cámara. ¿Cómo es que se llama el doctor? El monitor de acá. Lai. May, May. Gracias. ¿Estará el doctor May por ahí? No lo veo. No, no ha llegado. Doctores, ¿quién me puede comentar en qué quedamos anoche, por favor? Profe, ayer quedamos en los ejercicios al respecto del nexo causal y por lo cual se rompía el nexo causal, los Ok, elementos de la responsabilidad estatal. gracias, Doc. ¿Les dejé tarea? No, profe. ¿No les dicté un caso? No. En serio, estoy muy chiflada. Confundo un salón con el otro. Y en todo lado me dicen que no dejé, y luego empiezo a hablar y sí. Pero bueno, confiemos en No, que pues sí. ayer hicimos el ejercicio, profe, el ejercicio de los Estados Unidos, de Luisiana, del huracán Katrina. Sí, sí, ese sí recuerdo que lo hicimos y que vimos por último Armero, ¿no? Sí. Ok, pero pensé que les había dejado tarea. De qué cosa tan loca. Bueno, a ver. Ah, ya, volvió. Volvió mi cámara, ya, aquí estoy. Ahora sí. Doctor May, yo No, sueño así con la vemos. usted. Ahora sí me ven y yo los veo. Es que antes yo no podía, no sé qué pasa con el Zoom. Ha estado Señora. molestando. Doctor May, yo sueño con usted porque si sabe que lo pregunté cuando usted no estaba. Cuando ahora es que acabo. Sí, sé que acabas de entrar. Sí. No, 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 mentiras. Estaba hablando mal de ti, por eso necesitaba que no estuvieras presente. Pero bueno, menos mal que va grabado. No, no te No, pero preocupes. yo Era sé para que preguntarte. el doctor Fabio y el doctor Luis Eduardo me defienden. Ajá, no, pues. Yo pensé que ibas a decir, yo sé que usted no sería capaz, doctor. Pues, pues es que defensor de oficio, tal vez. Terrible, terrible. Sí, Bueno, profe. Profe, ya pude subir las sesiones de clase al parcelador docente. No sé si te fijaste, están las 3. Falta la de hoy. entré esta mañana porque no, como tú me dijiste, efectivamente anoche no se pudieron subir ni los videos ni los documentos que les envié por WhatsApp. Nada se pudo subir a plataforma, estaba completamente caída. Entonces entré esta mañana un momentico en medio de un juicio y lo subí rapidísimo y me desconecté. Y hace un rato la doctora Mier se estaba quejando precisamente de que sigue fallando la plataforma, entonces no la he podido revisar de nuevo, pero te agradezco mucho. Bueno, No, profe. estaba era preguntando si les había dejado tarea, por eso te iba a preguntar a No, ti. Pero entonces, no. Al otro grupo sí, de la otra universidad, del otro año y del otro semestre. A este no. sí, debe ser, debe ser, debe ser. No, Listo. solo Bueno, hablamos de Luisiana y de Armero. ok. Hoy vamos a empezar nuevo tema. Entonces ya vimos un poco el asunto de cómo juega la previsibilidad dentro del asunto de las formas en que se materializan las causales de ausencia de responsabilidad penal. Y entonces vimos especialmente la llamada causa externa. En este punto necesito o considero prudente hacer un parangón, es decir, una comparación entre tres de las causales que hemos visto que suelen confundirse con facilidad y de por qué razón específicamente es que considero que, esta es una opinión personal, no en materia de derecho administrativo ha desaparecido bastante el asunto del llamado caso fortuito como causal de ausencia de responsabilidad. Entonces vamos a analizar los tres acá, empezando por la fuerza mayor.
el caso fortuito y la causa extraña, que fue la que vimos ayer precisamente para poder analizar el asunto de la tragedia de Armero y de la situación del huracán Katrina, ¿no es cierto? Aquí. Listo. Ahora, nosotros cuando aprendimos de fuerza mayor y caso fortuito, nos tenemos que ir inmediatamente a la raíz de la definición de fuerza mayor y caso fortuito en Colombia, que es el Código Civil colombiano. Allí nos dijeron a nosotros que la fuerza mayor tiene tres elementos básicos que se refieren a la irresistibilidad, la imprevisibilidad Ese día hace rato no comía. Vale. Hay un niño en clase, imprevisibilidad y una fuerza mayor. ¿No? Espérate. Es que mientras voy, como estoy compartiendo pantalla, mientras voy a mirar quién tiene el micrófono prendido, me pierdo. Esas tres fueron las que nos dijeron a nosotros dentro de la fuerza mayor. Y nos dijeron que en el caso fortuito habían las dos primeras, pero que cambiaba la última. Esto es, que había irresistibilidad, imprevisibilidad, y que la última es que el hecho, ay, aquí estoy como loca, mira. Aquí no viene de fuerza mayor, sino de una fuerza de la naturaleza. Que el origen del hecho viene de una fuerza de la naturaleza. Estoy loca. Acá comparte los dos primeros y nos dice que el último es que viene de una fuerza o tiene origen en algo del hombre. Una situación creada por el hombre o establecida por el hombre como tal. Ahora, ¿esto por qué queda así, oye? Tan raro. Bueno. Y la causa extraña, ayer la analizamos y dijimos que cuáles eran los tres elementos, doctora Valeria Orjuela. Doctora Valeria, ¿estás por ahí? Señora, aló. Sí, señora, corre, corre, que te estoy preguntando. ¿Cuáles son los tres elementos de la causa extraña, mujer? La irresistibilidad, Irresistibilidad, sí, señora. la imprevisibilidad Ajá. y externalidad del hecho. No, Perdón, hecho externo exterioridad. jurídico. Exterioridad, eso. Exterioridad del hecho. Perdón, profe, es que no entiendo mi propia letra, pero sí. No te preocupes, de pronto Ya, pues. tienes letra de médico. No te preocupes. Listo. Listo, listo, listo. Entonces, como ustedes ven, las tres comparten dos elementos, las tres causales, que son la irresistibilidad y la imprevisibilidad. De ahí que en muchas de las ocasiones la gente las confunda y asuman que se tratan de lo mismo cuando realmente no es así. En el hecho de lo que ocurrió en el huracán Katrina, se desacreditó la fuerza mayor, la no existencia de la fuerza mayor y de la causa extraña, rompiendo la imprevisibilidad, que sí le era previsible la situación, y la irresistibilidad, de que realmente no hizo todo lo que estaba a su disposición. Rompiendo esas dos, destruyeron la fuerza mayor y destruyeron la causa extraña. ¿Por qué razón yo digo que no existe realmente la causa extraña perdón, el caso fortuito y sí la causa extraña? Porque la causa extraña bajo los tres elementos prácticamente implica que dentro del derecho administrativo siempre va a estar incluido todo lo que nosotros entendemos por caso fortuito dentro de la llamada causa extraña. Porque cualquier causa exterior al hecho es una fuerza exterioridad del hecho, es exterioridad del hecho estatal. Respecto del Estado, ¿no? Que el hecho sea exterior al Estado. Entonces, si lo vemos así, pues siempre sería una fuerza del hombre. Bajo ese presupuesto, el caso fortuito siempre está dentro de la llamada causa extraña. Por esas razones que yo digo que en teoría el caso fortuito no aplica. Hace un momento en el otro salón me preguntaban, profe, pero
¿Usted qué opina? O sea, dentro de su experiencia, ¿qué se ve? ¿Se ve más caso fortuito o causa extraña? Yo le decía, se ve más el caso fortuito porque lo alegan más. Es decir, la mayoría de abogados que demandan o que ejercen la demanda por parte del Estado, la contrademanda o contestan la demanda más bien. Por lo general dicen que hay escaso fortuito. Nunca hablan de causa extraña. Es muy raro. Es como si esa vaina fuera algo que no existe, como si no conocieran la figura. El Consejo de Estado por eso tiene más jurisprudencia de caso fortuito que de causa extraña. Pero precisamente por eso les dejé la sentencia que espero hayan leído, porque ahorita vamos a hacer nuestro primer parcial de eso. Ah, se asustaron, no mentiras. No, sí es importante que la lean, porque les puede salir en el parcial sobre la causa extraña, donde están los 3 elementos que vimos ayer, y precisamente para que ustedes los puedan ver en casos muy concretos, como es que el Consejo de Estado, incluso en ese caso del llamado remiso, hace el estudio de por qué razón es causa extraña y no caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, por eso les pido por favor que los que no han leído la sentencia la lean. Este fin de semana de encierro en Bogotá y en muchas ciudades del país en donde ustedes muy posiblemente están. Entonces, en vez de estar viendo Netflix y demás, échense una pasadita, léanse la sentencia que de por sí no es tan larga, entonces la alcanzan a leer rapidito los que no la han leído. Los que ya fueron juiciosos y la leyeron, pues maravilloso. ¿Alguna duda sobre este tema, doctores? Disculpe. ¿No? Ok. Listo. Ahora sí, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de algo que no es extraño para nosotros, pero que ha tenido algunas mutaciones a raíz de la situación de pandemia, y es el asunto del derecho de petición. Yo sé que la mayoría de ustedes saben a qué se refiere un derecho de petición, muchos los han presentado, pero vamos a hacer un estudio mucho más adentro del derecho de petición y lo vamos a concatenar con la situación actual de pandemia y las normas que se han venido desarrollando, incluyendo la ley 2080, que precisamente a raíz de la situación de pandemia introdujo mucho más la virtualidad dentro del procedimiento, pero también respecto de un decreto que modificó las reglas de derecho de petición durante la pandemia. Entonces las vamos a analizar desde ese lado para luego adentrarnos en un leve estudio de la acción de tutela y ahí sí comenzar con todos los llamados medios de control administrativo del derecho administrativo especial. Entonces comencemos con derecho de petición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ahora no carga. No sé por qué no carga. Ya. ¿Ya lo ven? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, doctora. Ok. Nosotros en el derecho de petición hemos logrado establecer varias circunstancias, es decir, en términos generales todos sabemos varias cosas de para qué sirve un derecho de petición. Es una petición por escrito, que se levante una entidad de forma respetuosa. Vamos ahora a concretarlo desde el punto de vista de la materia, del material jurídico y adicionalmente con las variaciones de lo que les digo. Entonces, primero, el derecho de petición es un derecho de carácter fundamental. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque gracias a la conexión del derecho de petición como derecho fundamental, es que nosotros podemos establecer la procedencia de la acción de tutela para proteger su vulneración, pero en casos específicos. Entonces, a raíz de los derechos de petición, vamos a empezar a jugar con los silencios, con el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo y en qué casos se presenta. Entonces, comencemos. Es un derecho fundamental porque así lo establece el artículo 23 de la Constitución Política dentro de la capita de los llamados derechos fundamentales, en donde se dice que toda persona puede presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades por cualquier motivo. Palabras más, palabras menos. Estoy parafraseando la Constitución para no ponernos a buscarla de nuevo. Pero además, ese artículo 23 de la Constitución se encuentra más ampliamente desarrollado a través del Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conocido en el bajo mundo como el CEPAC, que es la Ley 1437 de 2011,
modificada más recientemente con la ley 2080 del 25 de enero de este año, es decir, de hace 2 meses. Vamos a ubicarnos, como yo ayer ya les enseñé a ustedes a buscar en el maestro Google las normas actualizadas, vamos a ubicarnos, por favor, en el artículo 13 del actual CEPACA. Artículo 13 del actual CEPACA. Necesito una voz cantora de un hombre o una mujer que lean muy bonito, que me ayude con la lectura de ese artículo y las modificaciones que ha tenido. No se me despepen, por favor. No tantos que solamente es un artículo. ¿Están o no están, chicos? ¿No están? Sí, señora, aquí estamos. Sí, profe, Es que me siento sola si no me hablan. Como ya aquí no lo... estamos pendientes, doctora. ¿Quién me ayuda con la lectura, corazones, por favor? Bueno, Oscar Santana. Gracias, doctor Santana. Doctora, pero ¿usted la proyecta? ¿O la Ay, busca? qué lindos. Ustedes porque son tan bonitos, ¿ah? Doctora, ¿qué artículo o artículo? Es que me demoro más así. Dale mientras Bueno, tanto. diga, Mientras yo lo la va ¿qué artículo, tengo. doctora? buscando, yo lo voy abriendo acá. ¿Listo? No hay problema. ¿Ya lo tienes, Ok, doctor Oscar? sí, señora. Listo. Pero Entonces, no lo tengo aquí el libro, el código. No lo tengo en el Google. no importa, no importa. Yo lo proyecto. Yo solo quiero que tú me hagas el favor y lo leas. ¿Listo? Claro que sí, doctora. Gracias. ¿Están viendo ¿Comienzo, la... doctora? Sí, señor. ¿Están viendo la pantalla o no? ¿Quién? Pero donde tiene proyectada usted el derecho de Sí, petición. doctora, ahí está la pantalla. Pero el de derecho de petición, ok. Es que no sé qué están viendo porque me pongo a hacer varias cosas al tiempo, como buscar en Google una norma, y entonces no sé qué están viendo en la pantalla ustedes. Ya Listo, estamos viendo la norma, doctora. Artículo 13. dale, mi doctor Oscar. Gracias. Derecho de petición ante las autoridades, reglas generales. Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Artículo modificado por el artículo 1 de la ley 1755-2015. El nuevo texto es el siguiente. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de una persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. Listo. Gracias, doctor Oscar. Aquí vamos a ver precisamente una de las condiciones, de las situaciones que yo les comentaba ayer, de lo importante de tener acceso a esta herramienta de Google, la de consulta de la norma. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están viendo la norma como está actualmente con la modificación del artículo 1 de la ley 1755 de 2015, que es la más reciente. Pero ustedes, por ejemplo, necesitan saber cómo estaba antes, cómo estaba la norma antes. Entonces aquí le dan clic en legislación anterior y les va a mostrar cómo estaba actualmente, cómo estaba en el artículo 13 de la ley 1437 de 2011. Entonces ustedes pueden hacer la comparación entre lo que dice acá, cómo está actualmente, que prácticamente es que aquí se especificó las situaciones y que pueden determinar el derecho de petición que aquí no estaban. ¿Listo? Además, aquí tienen pues jurisprudencia y demás. Aquí, por ejemplo, acá hay un proyecto de ley que se había presentado anteriormente y Hay varias cosas ahí que les pueden servir a ustedes para que tengan el documento a su disposición. Ahora, gracias, doctor Oscar, por la lectura. De acuerdo a lo, gracias. De acuerdo a lo que dice ese artículo 13 del CEPACA,
con la modificación del año 2015. Tenemos que, además de ser un derecho fundamental, implica que existen diferentes clases de derechos de petición, de acuerdo a la naturaleza de lo que se va a pedir, es decir, de acuerdo a la petición, que pueden ser, por ejemplo, para solicitar copias, para pedir información, para que le resuelvan una situación jurídica, etcétera, etcétera, e incluso para presentar quejas, denuncias, peticiones y reclamos, que ustedes han visto que en varias entidades dice PQRs, ¿no? Peticiones, quejas y reclamos, departamento de PQRs o botón de PQRs o cosas así. ¿Por qué razón esto ha sufrido modificaciones? Porque resulta que precisamente por la entrada de la virtualidad, no a raíz de la pandemia, pero sí de la virtualidad, inicialmente se decía que el derecho de petición era escrito o verbal, pero eso cambió con las llamadas TICs y ahora puede ser verbal, escrito, virtual o por cualquier medio de transferencia de datos, que es precisamente lo que nos dicen el artículo 15 de la misma ley 1437 del año 2011, con la modificación de 2015. Nos dice acá, mira, también modificado por la ley 1755-2015, dice: las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma. Cuando usted llama a Claro o a Movistar o a Tigo a presentar una queja y le dicen a usted con una voz rapidísima, puede presentar el recurso de reposición y subsidio de apelación y no sé qué, y queda todo grabado, ¿no es cierto? Le dicen a usted que está quedando grabado precisamente para que quede la petición. Es porque su petición está quedando radicada de forma verbal, pero verbal mediante transferencia de datos. Entonces, es para dejar la constancia de cómo queda. Y le dice a usted la norma: las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma o por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. Cuando una petición no se acompañe de los documentos, bueno, ahí hay otras salvedades. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, muchas entidades del sector público tienen páginas web en donde tienen establecido un buzón para notificaciones judiciales y un buzón para solicitudes de derechos de petición y demás, PQRs y todo este cuento. A través de eso también quedan redactados los derechos de petición y quedan debidamente radicados, y se debe quedar una constancia de que realmente quedó presentado o radicado el derecho de petición. Y entonces en muchos de esos casos, que incluso ahorita se está haciendo hasta con la acción de tutela a raíz de la pandemia, usted la presenta por medio virtual en uno de sus portales, presenta su petición y automáticamente usted le piden un correo electrónico y tan pronto termina de diligenciarla y radicarla, le llega de inmediato un correo electrónico a usted diciendo que quedó radicada. ¿Para qué? Para efectos de la contabilización de los términos. Entonces, actualmente se pueden presentar derechos de petición por escrito o verbalmente por cualquier forma de transferencia de datos. Es decir, por grabaciones magnetofónicas, grabaciones de celular, mensajes de WhatsApp, incluso mensajes de audio de WhatsApp, mediante cualquier plataforma electrónica, correos electrónicos o mediante portales web. ¿Listo? Esas son las grandes modificaciones que tenemos desde el año 2015. Ahora, en el asunto de los términos, y en esto quiero ser enfática, porque quizás muchos de ustedes lo conocen, pero otros no. Se establece que por regla general los derechos de petición se deben resolver en 15 días. Esos 15 días, siempre que la norma diga solo días, se entienden hábiles. Siempre. Y eso es disposición del Código Civil colombiano. Siempre que una norma cualquiera diga días, solamente se entiende que son hábiles. Profe, y si dice meses, los meses van corridos. Y si dice años, los años van corridos. Es decir, que incluyen, son llamados calendario, incluyen todos los días, así sean festivos o fin de semana. Da igual. Corre, tanto para meses como para años. Pero en los llamados días, si dice la norma solamente días, se entiende que son hábiles.
Entonces, la norma general del derecho de petición implica que las peticiones deben resolverse en 15 días, pero hay dos excepciones en donde no se resuelven en 15 días, sino en los llamados 10+3 y en los 30 días. Y eso depende de la naturaleza de la petición que usted invoque. Porque como usted puede presentar derecho de petición para cualquier solicitud, se han invocado en tres, o se han clasificado en tres grandes grupos de peticiones. El más normal, que es el derecho de petición de información, que es el que se resuelve en 15 días. El derecho de petición o solicitud de copias, cuando usted pide que le entreguen una copia de algo, que son 10 días más 3, ya le explico por qué. Y el derecho de petición de consulta, que es el de 30 días. Estos términos actualmente no se están aplicando en Colombia. Están ahí en el CEPACA, pero fueron modificados a raíz de la pandemia. ¿Cómo fueron modificados? A través de el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 en su artículo 5. Modificó todo por la situación de pandemia y mientras se mantenga el estado de emergencia en el país. Recuerdan ustedes que la última prórroga del estado de emergencia se dio hasta el 28 de abril, creo que fue que dijo el presidente Duque en la última comunicación, que muy posiblemente ahorita va a ser alargado más tiempo o va a ser prorrogado más tiempo. ¿Cómo cambiaron los términos? Vamos a ver cómo funcionan esos términos. Entonces, primero les voy a explicar la regla general porque pues confiando en Dios no siempre estaremos en emergencia, de manera que algún día los términos volverán a los 15, los 10+3 y los 30. Y luego les voy a explicar cómo funcionan durante la pandemia. ¿Listo? Entonces, aquí. A ver. Borremos acá. Acá. Pum, pum. Entonces, sin importar la forma en que haya sido radicado, si el derecho de petición cumple con las generalidades del derecho de petición. ¿Cuáles son las generalidades del derecho de petición? Las generalidades del derecho de petición ustedes las encuentran en el artículo... Artículo 16 del CEPACA, en donde les dice a ustedes que debe contener mínimo un derecho de petición, que es qué es lo que está pidiendo, quién lo está pidiendo, en dónde se notifica y cuáles son las pruebas que usted debe hacer llegar. Hay más cosas, ¿no? Pero eso es lo mínimo que se solicita. Sin embargo, como el derecho de petición puede ser verbal, también debe verificarse si trae ese mínimo de requisitos. Entonces, sin importar cómo usted lo radique, desde que cumpla con los requisitos del artículo 16, los derechos de petición se enfrascan en tres grandes modalidades o en tres grandes grupos. El derecho de petición de información, que es en donde se solicita una información. El derecho de petición de copias, que como su nombre le indica, es en donde se solicitan copias. Y el derecho de petición de consulta, que es extraño y por lo general es solamente entre entidades. Entonces, el derecho de petición de información y el de solicitud de copias, y extrañamente o eventualmente el derecho de consulta, pueden ser presentados por cualquier persona. Cuando la norma se refiere a cualquier persona, está diciendo cualquier ciudadano. ¿Es lo mismo decir cualquier persona que cualquier ciudadano? No, No, señora, no es lo mismo. Ok. ¿Por qué no es lo mismo? ciudadano pues hace referencia a los humanos y persona pues puede ser natural o jurídica. Ok. O sea que O los entidad ciudadanos... estatal o otro tipo de pues entidades aparte de los seres humanos o las personas. Ok. No son los humanos, porque los particulares también son seres humanos. Las personas naturales son seres humanos. Los ciudadanos son los que cumplen con la ciudadanía, con los requisitos para ser ciudadano. Es decir, De 18 años. que tienen derechos y obligaciones de carácter político, que se adquieren de forma natural cuando se cumplen 18 años, a menos que haya alguna situación que lo impida.
y que se pueden suspender temporalmente, como por ejemplo cuando las personas son condenadas penalmente, que se les aplican restricciones a algunas de las solicitudes o los derechos de carácter político ciudadano, como el de elegir y ser elegido, por ejemplo, entre otras que ustedes van a ver más adelante conmigo cuando veamos medios de control. Es diferente ser ciudadano que ser persona. Persona, pregunta. Un niño de 6 años o de 4 años que sepa leer, escribir, o aunque sea hablar, balbucear, y que obviamente maneja perfecto un computador, una tablet o lo que sea, ¿puede presentar un derecho de petición? No. Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Sí, señor. Sí puede. Claro que puede, porque Pero no es tiene que ir con representante legal, ¿no? no, porque ahí dice que se puede presentar por cualquier persona sin representación. Es que eso es lo que nos dice la norma. Revisémosla de nuevo. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a sus autoridades en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho. El ejercicio de petición, del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación dedicadas a su protección o formación. ¿Se puede o no se puede? Sí, Doctores, Sí, miren, señora. yo Sí se puede. soy penalista y administrativista. Yo no soy civilista. Y la Universitaria de Colombia se caracteriza porque su pensum en el que ustedes están, no el actual, o el nuevo, el pensum en el que fueron ustedes formados es para un civilista, porque les meten civil hasta la hora del descanso. Según el concepto de derecho civil, que es el que establece quién es persona, ¿cuándo se es persona? Desde que nace. ¿Desde que nace? ¿Y si nace muerto? Doctora, desde que se corta el cordón umbilical. No. Ay, no me digan que se les olvidó cuándo se es persona. Si eso es una poesía hermosa del Código Civil. Cuando se registra bueno, cuando se hace el registro civil de nacimiento, pues. No, Profe, es que no me acuerdo Desde las que se preguntas. desprende de la madre. Al separar madre. al separarse de la madre es Desde cortar que el nace cordón llora. umbilical. No, no lo puedo Al creer. separarse completamente de su madre, profe. Cuando Ese es el da artículo. Un pedazo. ¿Quién da Pero es más? que- ¿Quién da más? Pero, Profe, no es desde que Artículo 91 desde que de la primera vez que respira, artículo 90 del Desde que Código la Civil. respiro y que Que le respira. hacen una prueba al bebé para ver si respira, y digamos que si nace muerto, le hacen la prueba y si los pulmones flotan es porque respiró, entonces pues ya... Puede ya- heredar, calcula. Porque son las Bien, Valeria Orjuela, bien. Muy bien, bien, Valeria. Aplauso para Valeria. Sí, señora. No basta con cortar el cordón umbilical. Se necesita que respire un instante siquiera, dice el Código Civil, para que sea persona. ¿Ves? Es persona. Entonces, se necesita que lo separemos de la mamita y él respire solito, aunque sea un instante, para saber si alcanzó a heredar. Incluso, eso es la categoría de persona, calcula esa vaina. No vamos a entrar aquí en el intríngulis de las discusiones ético-morales científicas del derecho al aborto y de si ese bebecito antes de respirar es o no un ser humano y un ser dotado de vida y etcétera, etcétera, porque es diferente ser humano a ser persona y a ser ciudadano. Es curioso que la ley no se refiere a los humanos, sino que la ley se refiere en su mayoría a las personas o a los ciudadanos, rara vez a los humanos. En el caso específico del derecho de petición nos dice toda persona, y entonces automáticamente nos remitimos a lo que muy amablemente nos ha dicho la doctora Valeria, que se acordó allá del Código Civil y de las clases de civil, que dice que persona es quien haya vivido autónomamente y respirado un instante siquiera. Eso es ser persona. No tiene nada que ver con ir y registrarlo. O sea que si a mí jamás me registran, ¿nunca fui persona? Sí, soy persona. Si ando por ahí libre por el mundo, soy persona. ¿Ves? Ahora, las personas desde el derecho civil se dividen en dos, ¿no es cierto? Personas, bueno,
en dos grandes grupos. Personas de derecho privado y personas de derecho público. Personas de derecho privado son las personas naturales y personas de derecho público son las personas jurídicas, con ánimo y sin ánimo de lucro. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo de civil. Pues cuando yo aprendí civil por allá en la época prehistórica, así me lo enseñaron a mí. Pero hasta donde sé el derecho civil no ha cambiado. Es más, están haciendo un movimiento desde la Universidad Nacional para reformar el Código Civil porque está un poquito viejito. ¿No es cierto? Y ustedes recuerdan que nuestro Código Civil es la copia de la copia de la copia, ¿no es cierto? Porque el Código Civil colombiano es la mala traducción, bueno, la mala copia del Código chileno, que a su vez es la mala traducción de la copia del Código francés, que a su vez es el Código napoleónico que se copió del derecho romano justiniano. ¿O no? Eso fue lo que nos enseñaron en romano y en civil. Y desde esa época nosotros tenemos nuestro lindo Código Civil, desde la época de don Andrés Bello. Así que por más que yo haya aprendido prehistoria y Código Civil, es el mismo Código Civil que ustedes manejan. Persona, dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas. Bajo ese presupuesto, cualquier persona, natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado, puede presentar un derecho de petición, porque las personas jurídicas también tienen derechos fundamentales y uno de esos es el derecho de petición. Y puede presentarlo. Y puede presentar una tutela y le van a proteger ese derecho fundamental, porque el derecho fundamental recae en la persona, incluyendo a la jurídica. Ahora, los derechos de petición de información tienen un término para resolverse, según el artículo 14 del CEPACA. De 15 días, hábiles o calendarios. Calendario. Hábiles. perdón. Hábiles. 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 Es para ver si están dormidos. Yo sé que el doctor contestó que eran calendario para ver si yo lo estaba escuchando. Sí, sí, señor, son hábiles. 15 días hábiles, que se empiezan a cortar, ¿cuándo? Desde el momento de su radicación. No. El día siguiente de su radicación. Bien, otra vez el Código Civil encima de nosotros. Desde el día siguiente de su radicación. Por eso es que nos dicen, usted debe tener la constancia de radicación. Y entonces cuando usted lo llama, está hablando con Claro, le dicen, tome nota del número del radicado. ¿Se acuerda? Y cuando está usted radicándolas por medio electrónico a través de portales digitales, le llega el correo electrónico con el recibido para que quede la constancia desde cuándo debe empezar a contar los 15 días. ¿Listo? Ahora, solicitud de copias. Cuando usted quiere la copia de un documento. Derecho de petición de solicitud de copias. Este tiene un término especial. Dice, son 10 días. Más 3. ¿Por qué 10 días más 3? ¿Dónde es que está el doctor que le gusta que le proyecte las normas antes de leerlas? ¿Dónde está mi voz cantora del Oscar, día de hoy? aquí tengo el CEPACA en mi manito. Listo. Mi doctor Oscar, ubícate en el artículo 14, por favor, y lee el numeral 1. ¿Qué numeral, doctora? Numeral 1 del artículo 14. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá por todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y, como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes. Ah, por eso son 10 más 3. 10 días para resolver la petición y 3 días para entregarlo si no la resolvió. ¿Ves? Son 10 días más 3. Entonces, esto, doctores, es nuestro primer acercamiento a un fenómeno extrañísimo en el derecho administrativo colombiano que se llama el silencio administrativo positivo. Este es uno de los casos del silencio administrativo positivo. No es el único, pero sí es uno de los pocos. Que ahorita lo vemos mucho más a fondo. Nos dicen aquí, según lo que nos leyó el doctor Carlos hace un momento, perdón, el doctor Oscar hace un momento,
Dice, son 10 días contados a partir de el momento de la notificación, perdón, del día siguiente de la radicación para que a usted le entreguen la copia. Si se cumplen los 10 días, ¿hábiles o calendario? Hábiles. Hábiles, muy bien. Sin que le hayan entregado la copia, ya no se la pueden negar, se la tienen que entregar. Es obligatorio, es decir, que se quedaron callados y nació una obligación para el Estado. Su manifestación de voluntad ahora quiere decir, si te la voy a dar, te la tengo que dar. Ese es el poder del silencio. Tenemos un nuevo acto. Un acto que muy probablemente ustedes estudiaron en Administrativo General en clasificación de los actos administrativos, y es que los silencios administrativos generan actos administrativos de carácter ficto o presunto. No existen en ningún lado, pero existen jurídicamente hablando. Crean efectos de carácter jurídico. ¿Cuál es el efecto jurídico de haberse callado durante 10 días frente a una solicitud de copias? Pues que ahora tiene 3 días para entregársela. Y ya no le puede decir que no. Tiene que entregársela. Mira, un acto administrativo ficto o presunto. Ha nacido un silencio. Esa es la solicitud de copias de 10 días más 3. Consulta. La consulta se hace frente a organismos que sean organismos de carácter consultivo. Ayer, en esta clase, muy amablemente, el doctor, es que yo por eso es que les digo doctores, porque olvido sus nombres. El que se parece a Sebastián, a Tatán. ¿Es que se llama? ¿Urquijo? No. Me olvidó el nombre. Es todo juicioso el doctor. Me olvidó. No me acuerdo. El doctor nos trajo un concepto de la sala, perdón, del departamento de consulta, del departamento administrativo. Y es de la sala de consulta. Le elevaron una petición, una entidad a la otra, le elevó un derecho de petición diciéndole, oiga, mire, tengo este caso, ¿usted qué opina que debería hacer yo? Y la otra entidad le contesta. Eso se llaman derechos de petición de consulta entre entidades. Entre entidades. El Consejo de Estado tiene una sala que se llama la Sala de Consulta y Servicio Civil, donde se pueden elevar consultas. ¿Cuánto tiempo tienen esas entidades para responder esos derechos de petición? 30 días. ¿Listo? ¿Ya tenemos Sí, claro señora. los derechos de petición, mis amores bellos, doctores? Ok. Sí, doctora, sí. Listo, listo. Ahora vamos a ver cómo están operando durante pandemia. Entonces, la pandemia hizo que estos términos cambiaran. ¿Por qué? Pues porque precisamente como se instauró el teletrabajo, pues ya los funcionarios no tienen la facilidad de tener los expedientes y todo a su disposición en teletrabajo, como si lo tendrían en las respectivas oficinas para dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos en sede de derechos de petición. Y entonces los términos cambiaron. Y aquí vamos a hacer la consulta de la norma. Aquí, ¿dónde están? Porque si no, entonces parece que yo estuviera hablando sola porque ustedes no ven lo que estoy haciendo. Listo. Entonces aquí vamos a buscar la norma que hizo la modificación. Esta modificación es temporal. ¿Por qué? Porque tenemos un decreto legislativo que se expidió a raíz del asunto de la pandemia, que es el 491 del 28 de marzo de 2020. Aquí le colocamos consulta de la norma, porque estos ya han sido demandados algunos y la Corte los ha tumbado. Listo. Ministerio de Justicia y del Derecho. Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. Es decir, mire, vienen del gobierno. Y mire lo que dice acá. Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, y se toman medidas para la protección laboral de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas en el marco de el estado de emergencia económica.
¿Se acuerdan que anoche fue o antenoche, hablábamos de los decretos ley y los decretos con fuerza de ley? ¿Sí hablábamos de eso o no? ¿O no les conté? No, señora. No, Señora. Problema. Paréntesis entonces para hablar de los decretos ley y los decretos con fuerza de ley. A ver. Listo. Acá. Hagamos un paréntesis chiquitico. Dejemos esa en remojo. Ah, pero es que ustedes la tienen en otra norma, en otro artículo, espérenme. En uno que yo les compartí anoche. Ese sí se los compartí anoche porque ese sí me acuerdo. Dame a ver. ¿Es este? No. No. No están viendo toda mi pornografía y demás ahí en el escritorio, tal vez. Esperen a ver. Administrativo especial. No. Acá. ¿Sí les compartí este documento? ¿Lo están viendo o no? ¿Este? Yo se los compartí anoche, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señor. Para repasar derecho administrativo general. Aquí estamos. Esta es la pirámide de Kelsen para el caso Colombia. ¿Por qué? Pues porque Kelsen no era colombiano. Y entonces la estratificación normativa cambia según el país. Este es el caso colombiano. Esta es la pirámide de Kelsen colombiana. Entonces, en la punta vemos a la Constitución, norma de normas, después viene la ley, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones, las circulares de servicio. Entonces, ¿la Constitución es un acto administrativo o es un acto de qué orden? administrativo. Nah. Normativo. Chicharra. ¿Qué clase de acto será la Constitución? ¿Quién profiere la Constitución, doctores? No, el Estado. Normas. No. ¿Quién es el constituyente primario? El pueblo. El pueblo. Muy bien. ¿Y el secundario? El Congreso. No. No, el presidente. No. El Estado. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Chicharra. Comienza por A. Álvaro Uribe, no. ¿Quién? A. Asamblea. Presidente. Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. Ese es el constituyente secundario. Constituyente primario, el pueblo. ¿El pueblo es autoridad administrativa? No, señora. No. No. La Asamblea Nacional Constituyente queda elegida solamente para hacer un único trabajo, hacer una constitución, la termina y se va. La Asamblea Nacional Constituyente es una entidad de carácter público, pertenece o depende de alguna de las ramas. No, señora. No, de ninguna. Entonces no es entidad estatal. ¿Y cómo es posible que sea acto administrativo si no lo profiere una entidad estatal? La respuesta es obvia, no es un acto administrativo. Es un acto constitucional, es el acto constitucional por excelencia. Entonces, en la pirámide de Kelsen, el primer acto nunca, jamás será un acto administrativo, es un acto constitucional. La ley, ¿quiénes pide la ley? El Congreso. Muy bien. Y entonces es un acto, ¿de qué orden? Legislativo. Muy bien. Acto constitucional, acto legislativo. Decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, circulares de servicio. ¿Son expedidos por autoridades de carácter estatal? Sí. Listo. De ahí para abajo, todos son actos administrativos. Esa es la clasificación general de la pirámide de Kelsen colombiana. De decretos hacia abajo son actos administrativos. ¿Listo? Ahora, la parte de los decretos, que es con la que comienzan los actos administrativos, tiene una fluctuación, porque los decretos son de dos clases, decretos ley y decretos con fuerza de ley. Ahora vamos a la explicación de los decretos ley y los decretos con fuerza de ley
para ahorrarme la construcción de la pirámide. Entonces, los decretos ley y los decretos con fuerza de ley, ¿por quién son expedidos? ¿Por el presidente de la República? Sí, señor. ¿Los dos o uno? No, ambos. Muy bien, por el Ambos. presidente de la República. Como son expedidos por el presidente de la República, por esa razón no son actos legislativos, son actos administrativos. Porque recuerdan que el presidente de la República tiene 3 grandes grupos de funciones en el país. Es jefe de Estado, suprema autoridad administrativa y jefe de gobierno. Lo vieron en constitucional, ¿no es cierto? Buenas, ¿para lo de la clase? Sí, Sí, señora. Sí, ¿no es cierto? Entonces, como él es suprema autoridad administrativa, lo que él hace son actos administrativos, no son actos legislativos. Oiga, pero se llaman ley, decretos ley y decretos con fuerza de ley. Hay una diferencia entre los decretos ley y los decretos con fuerza de ley, a pesar de que el presidente de la República expide los dos. Y es que los decretos ley son expedidos por el presidente de la República en sede de sus funciones normales, funciones ordinarias, las que recibe desde que se posesiona hasta el día en que se despide de la Casa de Nariño, que las tiene 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana durante 4 años. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para ejercer esas funciones, que son suprema autoridad administrativa, jefe de gobierno y jefe de Estado. Esos son sus grupos de funciones. En virtud de eso, él expide los decretos ley, que son decretos de carácter reglamentario frente a leyes que le obligan a él a hacerlo. Por ejemplo, se expide una ley, ustedes lo han visto en otras áreas del derecho, y uno de los artículos de la ley dice, el Estado lo reglamentará, el gobierno lo regulará, y entonces le están diciendo al presidente, mijito, a trabajar, sáquese un decreto ley. Y entonces él, en virtud de las funciones ordinarias, reglamenta eso. ¿Ves? Hace 2 días, muy amablemente, o ayer, el doctor May nos compartió un decreto en el cual se modificaron las normas de reparto de tutela y mágicamente lo hizo el presidente de la República. ¿Quién lo mandaría a él a hacer eso? Y ese es un problema berraquísimo que hay hace 2 días en el país. Y es que el presidente se tomó una atribución que no tiene. Ya vamos a ver cómo lo hizo. Listo. Entonces, los decretos ley se expiden en virtud de las llamadas funciones de carácter ordinario. Perdón, aquí. Ok. Entonces pide el presidente en virtud de sus funciones ordinarias, de las que tiene 24/7 durante 4 años. Mientras que los decretos con fuerza de ley son unos niños que quieren ser más grandes de lo que son, pero que les falta algo para eso. ¿Por qué? Porque la única que puede hacer leyes en el país es la rama legislativa, es decir, el Congreso de la República. Pero excepcionalmente existen unas leyes disfrazadas que se llaman decretos con fuerza de ley expedidos por el presidente de la República. ¿Cómo así el presidente expidiendo leyes? Sí, en virtud de las funciones extraordinarias que adquiere cuando se declara uno de los llamados estado de excepción. Y en virtud de ello, cuando se declara un estado de excepción, que ustedes los vieron en constitucional, que fue uno de los motivos por los cuales se transformó o se cambió la Constitución de 1981 a la de 1991, es que los estados de excepción, que anteriormente se llamaban estados de sitio, creo, se volvieron la regla general en la Constitución del 86. Es decir, lo raro es que estuviéramos en una situación normal, de resto estábamos en estado de excepción todo el tiempo. Ahora, en Colombia, con la Constitución del 91 se dijo, los estados de excepción son excepcionales. ¿Qué son? Estado de emergencia social, económica, ambiental, política. Económica, ambiental, política o social. Una de esas. La otra, guerra interna, y la tercera, guerra exterior. Son los únicos casos en que se puede declarar un estado de excepción para que el presidente de la República tenga poderes especiales.
lo revisten de poderes especiales en virtud de los cuales recibe unas funciones extraordinarias para poder legislar sin ningún trámite en el Congreso. Saca leyes así, chun, 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 que se llaman decretos con fuerza de ley. En este momento en Colombia, desde el 28 de marzo del año 2020, estamos en estado de excepción. Estamos en emergencia de carácter social y ambiental en virtud de un problema de salud pública. Y en virtud de eso se profirió el decreto que estamos estudiando, que es el 491 del 28 de marzo de 2020. ¿Listo? ¿Ubicados ahora sí dónde vamos, chicos? Sí, señora. ¿O alguna Sí, duda? doctora. Listo. Sí, profe. Volvamos a donde estábamos. Doctora, ¿me podría repetir el decreto? Aquí va mi vida. Ahí está. Decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. Lo están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Miren el encabezado. En el marco del estado de emergencia social y ecológica. Es un estado de excepción, por eso es que el presidente está legislando y él le cede esa posibilidad, es decir, él le delega esa función al Ministerio de Justicia y del Derecho, quien es el que profiere esta decisión, a uno de sus ministros, ¿no? Entonces dice, el presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución, en concordancia con la ley 137 del 94 y el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, estos todos son estados de excepción, toda la regulación del estado de excepción. Considera, y ahí hizo un montón de cosas. Y específicamente en el artículo 5, que es cuando se declara la pandemia, la situación inmanejable en el país, se ordenan un montón de cosas, y entre esas dice, numeral 5, ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o se radiquen durante la vigencia de la emergencia sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la ley 1437, es decir, los que acabamos de ver, los de 15 días para derecho de petición de información, 10 más 3 para el derecho de petición de copias y 30 días para el derecho de consulta. Cambiaron los términos mientras estemos en estado de emergencia, como estamos ahorita, que se ha venido prorrogando. Y dice, las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 20 días siguientes, ya no 15. 20 días siguientes, 20 días hábiles. Las peticiones mediante las cuales se eleva a consulta y autoridad dentro de los 35 días. Y los derechos de petición normales, 30 días. Cambiemos eso. Entonces, 30, 20 y 35. Cambiémoslo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Sure. Acá. Entonces, con la expedición y mientras estemos en estado de emergencia, pero aquí. Estos profe, o sea, el de 10 días pasó a 15, perdón, profe, el de 10 días pasó a 15, el de 15 a 20 y el de 30 a 35 días, dieron 5 días de más. No, mira, el de 15 días pasó a 30. Sí. ¿Listo? Ah, ya, el ya, de ya. copias Ajá. pasó a 20 y el de consulta a 35. Sí. ¿Listo? Entonces ahí vamos a Listo, gracias. Esperen porque se me perdió el tablero. Acá, ya. Entonces, el de aquí pasó a 30 días. 30 días hábiles. Calcule usted 30 días hábiles. Acá. Este de aquí, de la solicitud de copias, pasó a 25. ¿Y el de 30 días pasó a cuánto? 35. Muy bien. Estos son los que se están aplicando actualmente. Eso modifica temporalmente todo el régimen jurídico del derecho de petición. ¿Por qué? Porque entonces ya las tutelas no pueden interponerse tan rápido, ni los silencios se van a dar tan rápido. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mucha urgencia y mi derecho de petición no puede esperar el término de pandemia? Porque es que estamos en una situación terrible. Pónganle cuidado a lo que dice la norma.
La resolución estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los 20 días, las peticiones 35 días. Cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar la circunstancia al interesado, es decir, que hay prórroga, que eso también lo hay actualmente. Es decir, antes de la pandemia, pueden prorrogar el término, señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá, que no puede exceder el doble de lo inicialmente previsto. Eso sigue en el anterior código, es decir, en la legislación sin pandemia y con pandemia. Pero la de pandemia dice algo más específico. Parágrafo. La presente disposición no se aplica a peticiones relacionadas a la efectividad de otros derechos fundamentales. Si hay otro derecho fundamental en juego dentro de una petición, no se aplica la legislación de este decreto 431, sino la otra, la que tenemos en el código, en el artículo 14, que son los 15, los 10 más 3 y los 30. ¿Me hice entender? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Sí, doctora. Entonces, vean, nos tocó aprender en pandemia una vaina nueva, porque esto es nuevísimo. Esta es una de las modificaciones que hay y por las que está complicada actualmente el Estado y están colapsados también los jueces a raíz de las acciones de tutela y mucha de la gente no tiene en cuenta estas modificaciones y corren a interponer silencios, ya con interponer tutelas por vulneraciones a los derechos de petición teniendo en cuenta los términos anteriores, es decir, los de 15, los de 10 más 3 y los de 30 y no tienen en cuenta la legislación especial de pandemia. ¿Listo? En este artículo no, sino en este decreto 431 de 2020, se dan muchísimas cosas, muchas. Entre esas las posibilidades de cuarentenas y sí sé más, pero una de las modificaciones es esta. Y en virtud de este decreto 491 de 2020, es que hace 2 días, o un día, el presidente modificó las reglas de reparto de tutela. ¿Qué tienen que ver las reglas de reparto de tutela con esta situación de pandemia? Lo que él está metiendo es un llamado mico. ¿Por qué? Porque dentro de las modificaciones de las reglas de tutela, metió que los únicos que pueden conocer de tutelas contra el presidente de la República es el Consejo de Estado. Qué cosa tan curiosa, ¿no? El Consejo de Estado, donde precisamente los consejeros y el presidente del Consejo de Estado vienen de una terna delegada por el presidente. ¿Ven la cochinada? Y uno piensa como, ay, vea, modificaron, bueno, tengámosla en cuenta. Ahorita vamos a ver que esas reglas de reparto no van a salvar al presidente, porque son reglas de reparto, no reglas de competencia. Todos los jueces del país son competentes para todas las acciones de tutela. Así que lo que él pretende no es tan fácil. Pero ya vamos para allá cuando nos metamos en acción de tutela. O sea que eso sería inconstitucional, doctora. Es que lo es. Eso es una cochinada. Es una cosa absurda. Pero lo que pasa es que como lo que es inconstitucional es un decreto, no una ley, entonces solamente puede ir a control constitucional. Eso tampoco, creo que no lo recuerdan. De los decretos ley y los decretos con fuerza de ley. Todo lo que sean actos administrativos tienen control de constitucionalidad, pero no ante la Corte Constitucional, sino ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el que controla todos los actos administrativos para ver si son inconstitucionales o no, mientras que las leyes son verificadas por la Corte Constitucional. Los únicos decretos que van a control ante la Corte Constitucional, los únicos, ¿cómo se llama? Actos administrativos que van a control constitucional ante la Corte Constitucional son los actos administrativos, los actos administrativos que son los decretos con fuerza de ley. Son los decretos con fuerza de ley como este. Pero el problema es que solamente van en control automático posterior, es decir, cuando caiga la situación de pandemia lo revisan y mientras tanto, ¿cuánta cochinada han hecho? Miren cómo juegan con una situación para hacer otra. Y la gente callada. Se están cubriendo. Por eso es que los abogados somos, no es que nos creamos, es que lo somos. Nosotros entendemos cosas que el resto del mundo no va a entender. Por eso nosotros no nos meten tan fácil los dedos en la boca. Porque vemos
qué es lo que están haciendo realmente. Cómo están utilizando la situación de pandemia para legislar sobre aspectos que no tienen nada que ver. Cómo el presidente de la República está modificando situaciones que no tienen nada que ver temporalmente para poder obtener beneficios de las modificaciones legislativas que está haciendo, porque como tiene poderes especiales en este momento. Dirán los conspiretas que es un motivo más para no creer en la pandemia, de cómo nos utilizan y juegan con nosotros. Que nos utilizan y juegan con nosotros, sí. Que la pandemia no exista, no. Que la utilicen en nuestra contra, tal vez. ¿Listo? ¿Entendieron esto del derecho de petición un poco mejor, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Ya tenemos varias modificaciones. Ahora, ¿qué pasa si una petición no cumple con los estándares del derecho de petición? Está incompleta, le falta algo, o es una petición irrespetuosa, o no se entiende qué es lo que la persona está pidiendo. Para eso fue creada una norma especial, que es el artículo 19 de la ley 1437-2011 del CEPACA, no de este. Ya, parémoslo ahí. Según el cual se le da la oportunidad a la persona que dentro de los 10 días siguientes, es decir, me presentaron una petición en donde me dicen, oiga, pero colabore. Yo, como entidad, pero colaboren qué, su merced, ¿cuál es la petición que quiere? Dígame cómo le adivino qué quiere. Entonces, yo como entidad lo que hago es enviarle un correo o contestarle a esa persona diciéndole, mire, su merced, no le logro entender qué es lo que necesita. Entonces, le voy a dar 10 días para que usted modifique su petición aclarándome estos puntos que no le entiendo, qué es lo que quiere, y tiene 10 días para eso. Si usted no lo hace en 10 días, yo no le contesto nada y archivo su petición, sin que haya lugar a vulneración al derecho de petición como derecho fundamental. Entonces, le dan 10 días a la persona para que corrija, adicione o modifique la petición sobre las cosas que no se entienden, que son las llamadas peticiones oscuras, o sobre peticiones de carácter irrespetuoso. ¿Listo? Hay unas peticiones específicas que se llaman las peticiones reiterativas, cuando una persona le presenta unos 50 memoriales diciéndole lo mismo a pesar de que ya se le contestó. Ante eso, las entidades tienen la posibilidad de estarse a lo resuelto en. Tal vez alguna vez ustedes han visto una respuesta a un derecho de petición en ese sentido. Entonces, le dice, frente a su petición de tal fecha, estarse a lo dispuesto en la respuesta de tal fecha. ¿Por qué? Porque es lo mismo. O sea, yo no tengo que contestarle 50 veces porque usted pregunta 50 veces, sino como ya le contesté una vez, le digo, acuérdese que ya le contesté esa vez, remítase a lo que le dije en esa oportunidad. Eso es hacer la ley. Profe, pero nuestra profesora de administrativo nos dijo que las entidades no están obligadas a contestar 2 veces lo mismo. Por eso, lo que pueden hacer es estarse a lo dispuesto en. Sí, pero si no responden, no hay problema, porque ya te habían respondido antes. Mira, ponle cuidado. Artículo 19, mi doctor May. ¿Tienes ahí la ley 1437? Esto se paca, yo creo que lo pedí con tiempo, entonces todos lo tienen, ¿no es cierto? Mi doctor May, ¿me regalas por favor la lectura del 19? ¿Me recuerdas el artículo, profe? 19. Claro que sí. Bueno, el artículo 19 del CEPACA dice peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, ésta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los 10 días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que consideren inadecuadas o incompletas. Hasta ahí, para un momento. Okay. Hasta ahí vamos en peticiones oscuras, es decir, las que no se entienden, o incompletas. ¿Listo? Ahora vamos con las reiterativas, que es en donde radica tu duda. Segundo inciso. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. ¿Ves? Está diciendo que se reitere lo anterior.
O sea, podrá remitirse a lo anterior. No dice en ningún momento que no le conteste. Dice, pues obviamente no es que que les vaya a pasar algo por eso, pues ya le contesté, pero si es una nueva petición y yo veo que es la misma, ¿qué trabajo me cuesta decirle, oye, yo le contesté? ¿Ves? Es eso tal vez a lo que se refería tu profe. Ok, profe. ¿Listo? Doctor Hermes, ¿me vas a preguntar algo? Sí, señora. A veces pero estos abogados que reiteran, insisten y mandan cada vez más esos derechos de petición y pese a que ya le ha dado respuesta, en último las instituciones y los entes de control, ¿sabe qué están haciendo? Lo están remitiendo al comité, al Consejo de la Judicatura, al disciplinario ahorita, nuevo disciplinario, como abuso del derecho. No, y ni siquiera es por parte tampoco de los abogados. Con el tema de las veedurías ciudadanas, el poder que le dieron las veedurías, Hermes, si tú lo sabes, al interior, especialmente de los órganos de control, ya se tienen identificados personajes. En particular a nosotros de la Contraloría de Cundinamarca, hay varios municipios donde hay unos personajes. Hay un personaje en Chía, no lo voy a mencionar el nombre, pero es bastante conocido. Hace poco, al área nueva que me trasladaron, ha metido el mismo derecho de petición 19 veces. Sino que le cambia dentro de su tinterillada, le decimos nosotros, le cambia aspectos, o sea, son tan hábiles, ojo a lo siguiente para que lo sepan, le mete tinterilladas novedosas a cada derecho de petición para que no se le pueda responder que ya se le respondió, valga la redundancia. Se está estudiando y están estudiando si le cabe temeridad, porque el desgaste del aparato estatal frente a estos personajes es impresionante. Y son derechos de petición, no son de 1, 2 o 3 hojas los del personaje. Son derechos de petición de 25, 30. Los expedientes son... De copia y pegue, sí. Imagínate. Sí, los expedientes son... Pero los están sancionando, Lucho. Pero los que son abogados. Yo tengo a los que copia. son abogados, pero es que resulta que los veedores en eso quedó huérfana el poder, los dientes que le dieron a los veedores, especialmente hablo de ellos, que quedó huérfana en ese sentido. Entonces resulta que si no se le contesta, el disciplinario entra inmediatamente. O sea, no solo eso, yo tengo una copia. La figura de la temeridad. Yo tengo copia del Consejo de la yo tengo copia del Consejo de la Judicatura, la forma como los están sancionando y como los están citando allá a rendir aclaraciones. Sí, claro. Yo tengo copia de eso. Y es que ese es el problema de la temeridad, porque es que la temeridad como figura dentro de las acciones de carácter constitucional, específicamente dentro de las acciones de tutela, que es donde aparece la temeridad. La temeridad está para sanción, pero para el abogado también, no para el ciudadano. Es decir, si usted no es abogado, no le va tan mal. El problema es si usted es abogado. Por eso es que no puede ser tan cansón como abogado, porque con su disciplinario de uno. Bueno, ahora, ya que entendimos mejor el derecho de petición, ¿por qué razón estamos viendo el derecho de petición si eso pareciera ser más de constitucional, aunque está en el CEPACA? Porque el derecho de petición, doctores, por excelencia, es la forma más normal en que se provoca un acto administrativo al Estado. Es decir, es la forma más común en que los particulares podemos hacer que el Estado se pronuncie a través de un acto administrativo. Eso es lo que nosotros llamamos provocar al Estado. Provoque a la administración, provoque al Estado. ¿Cómo? No es que tire una piedra, no. Es mándele un derecho de petición. Oblíguelos a contestarle algo. Y eso genera un acto administrativo y los actos administrativos mueven todo el aparato estatal y mueven todo el acto, todo el derecho administrativo. Es decir, este es el paso número 1 para activar el derecho administrativo. El número 1. No es el único, pero es el número 1. Para poder lograr poner en movimiento la maquinaria estatal como particular, incluso como entidad de carácter público, y es poder utilizar el derecho de petición. Por eso es que es tan
importante manejar bien el derecho de petición. Además, porque pues lo que les digo, todos ustedes han presentado alguno, o un familiar o un amigo, y no se necesita ser abogado, y todos tenemos que hacerlo alguna vez, pero que es maravilloso que además de medio saber balbucear un derecho de petición, usted sepa el intríngulis para sacarle toda la magia que tiene un derecho de petición. ¿Listo? Como este asuntico de los términos que muchos no manejan en pandemia y que les puede ayudar a ustedes a ganarse en una platica. Porque es que no hay que usted es el abogado. O no me diga que es que usted no le están buscando en su casa a sus amigos, sus familiares. Oiga, usted está estudiando Derecho, porque eso uno estudia Derecho y todo el mundo le cae a pedirle consultas. Ay, usted me puede ayudar con una peticioncita de no sé qué, claro. Y le hago el seguimiento y hasta le hago la acción de tutela. Ayúdeme a hacer la tutelita, le dice. Claro, y ustedes lo pueden hacer. No se necesita ser abogado para nada de eso. Pero no sean bobos, no se por debajen y no... O cobren. no, ¿cómo se llama eso? No se, no dejen de ponerle el valor suficiente a su trabajo. Tampoco vaya a cobrar una millonada, ¿no? Pero pues, cóbrese unos pesos, a usted no le hacen falta, perdón, no le sobran, y a todos nos hacen falta. Y es una muy buena manera de empezar a ejercer lo que usted, y poner en práctica lo que usted está viendo en la universidad. ¿Listo? Yo no les estoy diciendo a ustedes que se vuelvan emprendedores, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Háganlo. Bueno, entonces, ahora, vamos a ver entonces, aquí, cómo es que esto de los derechos de petición genera los actos administrativos normales y los llamados actos administrativos fictos o presuntos. Ahora sí empieza lo bueno. Vamos a ver qué puede pasar. Aquí ya podemos borrar esto. ¿No es cierto? ¿Ya tomaron foto? ¿Foto para el Face? ¿Foto de esas que ustedes llenan en la memoria y nunca leen? ¿Ya la tomaron? Bueno. Borro la 1, borro las 2, borro las 3. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta un derecho de petición? Si es un derecho de petición de información, si es un derecho de petición de copias y si es un derecho de petición de consulta. Consulta. Chun, chun, chun. ¿Qué puede pasar después de que se venza el término o antes de que se venza el término del derecho de petición de información? Una de dos cosas. O que te respondan o que no te responden. Cada una trae consecuencias distintas. Con la de copias, lo mismo. Te responden o no te responden. Después de haber finalizado el término, ¿no? Si responden, ¿qué puede pasar? Que respondan completo, es decir, que la respuesta sea de fondo. No que te digan que sí. Si tú haces una pregunta o haces una petición y te responden así sea con un no, es una respuesta. Entonces, la respuesta puede ser una respuesta de fondo, un sí o un no, algo así. Respuesta de fondo. O pueden responderte algo que no responde tu solicitud, que es cuando no hay respuesta de fondo o no te responden lo que tú preguntaste. ¿Qué pasa en cada una de esas situaciones? En el derecho de petición de información, si te responden y la respuesta es de fondo, se acabó el problema.
todos felices, no hay nada más que pelear. Nos contestaron de fondo, así no me hayan contestado lo que yo quiero, ¿no? Pongámoslo en un ejemplo coloquial. Derecho de petición, solicitud de información. Querida vecina del apartamento de al lado, quiero comunicarle que suspiro todos los días por usted, que la veo con pasión y me pongo sudoroso cada vez que nos encontramos en el ascensor. Yo quisiera hacerle una propuesta. Pregunta. ¿Desearía usted aceptarme una invitación a tomarse un café? ¿Cuál es la petición? Tomarse café. Salir a tomar un café. Tomarse el café. ¿Qué puede pasar con la petición? Pues que la señorita responda o no responda. La señorita responde. Respuesta de fondo. No me interesa tomar café con usted. ¿Le respondió de fondo? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Así a usted no le guste la respuesta, pero es una respuesta de fondo. ¿Listo? Sea que sí o sea que no, pero le respondió de fondo. Si le dice que sí, pues usted se va más feliz. Si le dice que no, pues usted no intenta más. Así funciona el mundo desde el derecho administrativo. Respuesta, opción 2. No te responde de fondo. Si no te dice, ay, no sé, tengo que pensar. Eso es que sí quiere. Esa es metodología, esa es pura pensamiento perdón lo que voy a decir, de violador, de cuando dice que no, realmente quiere que sí. No, las mujeres tenemos diferentes grados de no. El ay, no, ese es un sí. ¿Sí? Y el no, ese es no joda más. ¿Listo? Nosotros tenemos graduaciones del no. Cuando la señorita dice, no sé, déjame lo pienso. ¿Te ha respondido de fondo? ¿Te dio una respuesta? Sí. ¿Pero te respondió de fondo? No. No. ¿Listo? De la misma manera actúa el Estado. A veces te contesta como la señorita. Si yo fuera hombre y una mujer me contestara eso, yo no insisto, porque quiere decir que es una boba sin personalidad. Dígame sí o no, pero dígame algo ya. Pero porque yo soy medio mamona. Bueno. Pero si así fuera, los hombres nunca tendrían chance, ¿no es cierto? Porque nosotras por lo general les contestamos así. A veces las entidades no responden de fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Si no hay respuesta de fondo, hay vulneración al derecho de petición. Así haya una respuesta. Vulneración al derecho de petición. Que eso es lo que mucha gente a veces no entiende. Y si hay vulneración al derecho de petición, hay una vulneración a un derecho fundamental. Y cuando hay vulneración a derecho fundamental, ¿cuál es la acción que procede? La acción de tutela. Muy bien. Tutela. Listo. Ahora, si la señorita no te responde en el término, ella tiene una opción, y igual que el Estado, y es que dice, oye, mira, ahorita estoy un poquito ocupada, déjame 2 días y yo te contesto. O te llamo cuando termine o lo que sea. ¿Listo? Que es la posibilidad que le da el código al Estado y le dice, oiga, si usted no puede contestarle en el término, avísele antes. Y puede usted extender el término hasta por el mismo tiempo de la petición inicial. El derecho de petición de información tiene 15 días en el estado normal. ¿Actualmente tiene cuántos? 30. 30. 30 o 25. 30. ¿Cuál es de información? Sí, de petición de información. Tiene 30 días. Es decir, en este momento, si la entidad no te alcanza a responder en 30 días, antes de que se venzan los 30 días, no después, tiene que decirte, oye, no alcanzo a contestarte,
me demoro tantos días más. Tiene que decirte cuántos días exactamente se va a demorar, pero no pueden ser más de 30. ¿Listo? Cuando caiga la legislación de pandemia, la entidad tiene la misma posibilidad, pero no pueden ser más de 15. Si no responde en ese término, en el término inicial, y no te dijo nada de más término, o si te dijo de más término, y tampoco te contestó, hay vulneración al derecho de petición y en consecuencia procede acción de tutela. ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctora. Sí, profe. Sí, doctora. Ahora, hay una excepción en donde a pesar de que me den respuesta de fondo, no termina la actuación. Esta la vamos a poner con otro color. Aquí. Aquí. Y es cuando te niegan, o sea, te responden de fondo y te niegan la información que tú estás pidiendo, amparados en algo que se llama la reserva. Y es que te dicen que la información que tú estás solicitando es reservada y que por eso no te la dan. ¿Listo? Eso no le ha pasado casi a nadie, pero hay gente a la que le pasa. Por ejemplo, yo quiero, muy amablemente por ahí estaba el doctor Hermes, que trabaja en un área muy similar a la mía, desde un punto de vista distinto, que es de investigación también, pero penal, pero desde el lado de la fiscalía. Ah, qué bueno. No, yo no soy investigadora de la defensa, yo soy defensora pública en el área de derecho penal, es decir, en teoría somos contraparte, doctor. Pero bueno. Sí, la parte investigativa es bonita. Sí. Resulta que si el doctor Hermes, en su calidad de investigador de la fiscalía, eleva un derecho de petición ante Claro Colombia, y les dice, yo necesito en mi calidad de investigador de la fiscalía saber quién es el titular del teléfono celular número tal, 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 tal. ¿Ustedes creen que Claro Colombia le entrega la información por ser de la fiscalía? No, señora. Necesita No, una señora. No, señora. Una orden No, hay que judicial. hacer el igual, hay que hacer igual. Tiene que tener orden o hay que hacer el requerimiento tal cual con todos los permisos. Por eso. Mira, y es un investigador de la fiscalía, es de una entidad pública. Levanta un derecho de petición, o sea, no es él el que la presenta, es la fiscalía ante un particular y le está diciendo, oiga, señor particular, porque es que el derecho de petición puede ser ante cualquier autoridad pública o privada. Y le dice, oiga, mire, hágame un favor, entrégueme esa información, mire que yo soy de la fiscalía, es que estamos detrás de un proceso muy grande, que no, hombre, porque es información reservada. ¿Por qué reservada? Por una de las siguientes causales, artículo 24 del CEPAC. Doctores, por favor, voz cantora. ¿Dónde está mi voz cantora? Doctor Oscar. No le escuché, doctora. Corazón, ¿me regalas el 24 del CEPACA? Artículo 24, informaciones y documentos reservados. Este artículo fue modificado por el artículo primero de la ley 755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución política o la ley, y en especial, 1, los relacionados con la defensa o la seguridad nacionales. 2, las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas. 3, los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás requisitos de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. 4, los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. 5. Los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008. 6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial,
así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos. 7. Los amparados por el secreto profesional. Y 8. Los datos genéticos humanos. Parágrafo. Sigue. Para efecto de la solicitud de la información de carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7, solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información. Listo. ¿Cuál creen ustedes que es el fundamento bajo el cual, claro, le niegan la información al doctor Hermes? ¿Cuál de todas esas opciones es? Perdona con interpelaciones, y lo que pasa es que uno cuando vaya allí a hacer ese tipo de investigación, uno se ciñe mucho, bueno, ya en la parte del derecho penal, va uno con una orden ciñéndose al artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, porque si no pierde esa información que usted va a solicitar, pierde toda validez, o sea, no va a ser tenida en cuenta, ¿ve? Porque no estaba entre los parámetros. En cambio, si usted lleva, llamémoslo como para el permiso, para usted tener ese testimonio, o que eso va a ser parte de algún dictamen pericial, o lo mandaron a hacer una instrucción judicial, válido. Pero de lo contrario no fue porque ese Hermes va a entrar derechito, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque esa es una búsqueda selectiva en base de datos. Necesitas permiso de un juez de control de garantías, entonces ni siquiera bajo orden especial te lo van a dar. Pero bueno. El numeral tercero. Numeral 3, muy bien. ¿Por qué? Porque involucra derechos a la privacidad. Información privada de una persona en una entidad de carácter particular. Entonces le dicen, está sometida a reserva según tal. Es obligatorio de la entidad que responde. Cuando responde con que la información es reservada, invocar o decirle a la persona en virtud de que es información reservada. Y eso le pasa a muchas entidades y cometen esa barrabasada y les meten su tutelazo. Y es que no responden de fondo, sino que solamente le dicen, esa información está negada porque es reservada. Fin de la comunicación, chao. ¿Reservada por qué? Tiene que decirme cuál es la ley, cuál es la norma, cuál es la disposición que dice que la información es reservada o por qué la información es reservada. No basta decir con que es reservada y se acabó. Mira que ahí lo dice, artículo 24. Solamente pueden ser de carácter reservado las informaciones y documentos expresamente. Es expreso, debe haber una norma, algo que diga que es reservado. Si usted no me invoca la norma o la disposición, el acto administrativo, circular, resolución, que dice que esa información es reservada o que está dentro de alguna de las causales que acabamos de leer, no hay respuesta de fondo. ¿Listo? Entonces, cuando la respuesta de fondo es que la información es reservada, tiene que invocarme la norma bajo la cual es reservada. Si no lo hace, o se me habla cháchara y yo me doy cuenta que la información no es reservada, excepcionalmente procede un recurso contra esta clase de respuestas, que se llama el recurso de insistencia. Pero si me contestaron de fondo, me dijeron específicamente cuál era la norma que tenía la reserva y efectivamente tienen razón, no hay nada que se pueda hacer y ahí muere. Insistencia. ¿Y en qué consiste la insistencia? Eso nos lo dice el artículo 26. Mi doctor Oscar. Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755/2015. El nuevo texto es el siguiente. Si la persona interesada insiste en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales, decidir en única instancia si se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los 10 días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos. 1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre la cuya divulgación deba decidir,
o cualquier otra información que requieran y hasta la fecha en la cual la reciba oficialmente. 2. Cuando la autoridad solicite a la sección del Consejo de Estado que en el reglamento disponga asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de 5 días la sección guarda silencio o decide no abocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. El parágrafo, el recurso de insistencia deberá interponerse por escrito o sustentado en la diligencia de notificación o dentro de los 10 días siguientes a ella. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación o dentro de la diligencia de notificación ¿de qué? De la respuesta en donde le dicen que tiene reserva. ¿Listo? Entonces, eso de la reserva y el recurso de insistencia tampoco lo conoce todo el mundo. ¿Está claro hasta acá, doctores? Sí, señora, claro. Listo. Sí, señora. Entonces, ya vimos las primeras posibilidades cuando se presenta un derecho de petición de información. ¿Listo? Ahora, hay una situación específica cuando no se responde. Cuando no se responde dentro del término legal, acá, existe un acto ficto presunto que se produce al término inmediato, bueno, a los 3 meses de hecho. A los 3 meses de la petición. Ya les voy a explicar qué fue lo que pasó ahí. Usted presenta la petición de información, no le respondieron, y si no le responden tan pronto se vence el término, ya sean los 15 días o sean los 30 días actualmente, por la pandemia, hay vulneración al derecho de petición y procede la acción de tutela. Pero si el término continúa en el tiempo, por ejemplo, usted se durmió y no interpuso la acción de tutela, puede presentarse un fenómeno que se llama el silencio administrativo negativo. Esta es la regla general. La regla general es que siempre que la entidad se queda callada, se produce el silencio administrativo de carácter negativo. Y muy excepcionalmente se presenta el silencio administrativo de carácter positivo, que es solamente en los casos en que la ley así lo señala. El silencio administrativo negativo no exime a la entidad de dar respuesta a la petición, es decir, que usted puede poner acción de tutela a pesar de que la respuesta es no. Me explico. Permítame un segundo, busco la norma para que nos quede más fácil. Es que tengo código nuevo y los códigos nuevos no saben, dicen por ahí. Uno está acostumbrado al viejito que tenía, donde lo tenía rayoneado por todos lados, entonces ahora no encuentro las normas. Acá. Mi doctor Oscar, regálame el 83 y el 84, por favor. Segundito. Tranquilo, tranquilo. Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos 3 meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los 3 meses para resolver la petición sin que ésta se hubiera decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un mes contado a partir de la fecha que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto o que, habiendo acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se haya notificado de auto admisorio de la demanda. Listo. Silencio administrativo negativo. Usted presenta una petición el día de hoy. Una petición de información. Hoy es 8 de abril de 2021. ¿Qué término tiene la entidad para responderle actualmente este derecho de petición de información, doctores? 30 días. Muy bien. Doctores, saquen un
calendario y cuéntenme 30 días hábiles, por favor, contados a partir del día siguiente, es decir, del 9 de abril. 30 días hábiles. ¿Cuándo vence? Creo que el 20, El 20 de abril. mayo. El De 20 de mayo. mayo. El 20 de mayo. Listo. Este es el término máximo que tiene la entidad, entre comillas, salvo que a usted le avise que no le alcanza a contestar en ese tiempo, pero tiene hasta el 20 de mayo para decirle incluso que no le puede contestar dentro de ese término. Supongamos que se llegó el 20 de mayo del 2021 y a usted no le contestaron nada. No solamente no le dijeron si iban a contestarle después, sino que no le dijeron ni mu. El 20 de mayo les dieron a ustedes los 30 días, ¿no es cierto? El 20 de mayo, si no le han contestado, ¿hay vulneración al derecho de petición? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántos dicen que sí? Escucho, sí, 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 sí. ¿Todos dicen que sí? ¿No es el 31? A partir del 21. A partir del 21, muy bien, porque no hay que tienen todo el 20 de Eso. mayo para contestarle. Eso. El Sí, término se vence el día 30 y el día 30 es todo el día 30. O sea que a partir del 21 sí hay vulneración al derecho de petición. Es decir que al 21 de mayo ya hay vulneración a un derecho fundamental y usted puede acudir en acción de tutela. Pero usted Profe. se durmió. Digamos que usted no acudió a acción de tutela. Si 3 meses después del 8 de abril, es decir, 8 de mayo, 8 de junio y 8 de julio, no le han contestado, se produce el fenómeno del silencio administrativo negativo, en donde la respuesta es no a la petición que usted ya le va. Por haberse encallado durante 3 meses, la respuesta es no. Ese es el silencio administrativo negativo del que habla el artículo 83. Y es la regla general de los silencios. La excepción es el silencio administrativo positivo, cuando al quedarse callado, la respuesta es sí. Doctora, ¿qué me ibas a preguntar? No, yo creo que voy a esperar porque creo que eso lo voy a explicar ahorita adelante. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo funciona el silencio y la vulneración al derecho de petición? Es decir, desde el día 31 hábil de la presentación, ya hay vulneración al derecho de petición y procede tutela. Pero si transcurren 3 meses desde la petición y no le han contestado nada, quiere decir que la respuesta es no, se produce el silencio administrativo negativo. Pero aún así sigue habiendo vulneración al derecho de petición y usted puede interponer la acción de tutela para obligarlos, es decir, para provocarlos y decirle, contésteme, pero contésteme de fondo. Porque yo sé que la respuesta es no, pero necesito saber no por qué. Necesito una respuesta de fondo a mi petición. ¿Listo? Eso se puede hacer. Doctora, Ya es y para, jugar con los términos. Señor doctor Rueda. y para el silencio positivo, administrativo positivo, ¿también son 3 meses? No, el silencio administrativo positivo es una maravilla. Vamos ahora a jugar con el silencio administrativo positivo. Mi doctor Oscar, te escuchamos. Silencio administrativo positivo. Artículo 85. Artículo 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15 junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término previsto. Oscar. Pausa. Señora. 84 primero, por favor, ¿dónde está la definición del positivo? El 85 es el procedimiento, 84. Perfecto. Artículo 84, silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en las disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a la decisión positiva. Para ahí. Solo en los casos en donde la ley expresamente diga, si en este caso yo me quedo callado cuando venza el término, la respuesta es sí, solo si dice eso. Si no dice eso, la respuesta siempre es no.
Es decir, el silencio administrativo positivo es muy excepcional. La regla general es el silencio administrativo negativo. Por eso les decía que la solicitud de copias es una de las excepciones de los casos maravillosos en donde existe silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque el código, el CEPACA lo dice. Dice, si vencidos los 10 días después de la petición de una copia, a usted no le han contestado, la respuesta es positiva y tienen que entregarle la copia en 3 días. Es un silencio positivo, ¿ves? ¿Ves? Entonces, 8 de abril, presentamos una petición. Ya no es una petición de información, es una solicitud de copias. ¿Cuándo vencen los términos? ¿Cuántos días tengo para que me contesten eso actualmente en pandemia? 20 días. 20 días o 25? 20 días. 25. 25. 25 días, ¿qué? ¿Hábiles? 5 días hábiles. Hábiles. Días hábiles. Todos son hábiles. ¿Qué día se vence, doctores? ¿El día 26? Sí, señora, ¿pero qué día es? El 14 de mayo. El 14 de mayo. Ese día les da el 26, o sea que es el 15 de mayo, ¿no es cierto? Sí. Ah, no, entonces sería el 17 El porque 17. es sábado y después domingo. Tan bonito que es aprender a contar términos, ¿no es cierto? 17 de mayo del 2021. El 17 de mayo de 2021 se configura el silencio administrativo positivo, es decir, ya no le pueden decir que no le van a entregar la copia, se la tienen que dar. ¿Cuántos días tienen para entregarle la copia? 3 días. 3 días, es decir, 17, 18 y 19. 19 de mayo. Y entonces hay mucha gente, perdón que voy a decirlo, que es muy bestia y no hace nada. Y se les olvida el artículo 85, porque el silencio administrativo positivo es una belleza, pero necesita un trámite para que cree efectos jurídicos. Si usted se queda callado, como ocurre con el derecho de petición, pierde la posibilidad por no haber protocolizado el silencio administrativo positivo. Hay que hacer un trámite. Ahora sí, mi doctor Oscar, 85. ¿Qué hay que hacer el día, perdón, qué hay que hacer el día 17 de mayo de 2021? Lo que nos va a leer el doctor Oscar. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia que trate el artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este artículo, se entenderá que ellos carecen de valor económico. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que hay que hacer? El día 17 de mayo, usted se levanta muy tempranito y se va a la notaría más cercana a su casa. Lleva una copia del derecho de petición, la copia en donde consta la radicación del derecho de petición, donde está el sellito del radicado, o donde le mandaron el correo electrónico, donde le dijeron recibida la petición, donde esté la constancia de que usted radicó, o el número del radicado si fue por teléfono. ¿Listo? Se va para la notaría con eso. Y usted lo lleva y dice, mire, vengo a protocolizar esto por un silencio administrativo positivo. Se dirige a la ventanilla de protocolo y allí usted va a hacer una declaración de las que nosotros llamamos extrajuicio, en donde usted bajo la gravedad del juramento va a decir, primero, que usted desde el 8 de abril del 2021 solicitó unas copias ante tal entidad radicando un derecho de petición de solicitud de copias, que siendo hoy 17 de mayo de 2021 no ha recibido ninguna respuesta y que en consecuencia se ha configurado el silencio administrativo positivo a su favor, razón por la cual solicita que se te protocolice en escritura pública para que cobre efectos de carácter jurídico. Palabras más, palabras menos.
El notario escucha eso, escribe toda esa declaración en una escritura, primero en una declaración extrajuicio, luego la pasa a una escritura pública, y él se queda con el recibido, con el radicado original de su derecho de petición. Él lo guarda como si fuese un banco, guarda el original, por eso es que hay que llevar los originales. Obviamente uno le saca copia para quedarse al menos con la copia, ¿no? Pero uno lleva el original y el notario se queda con el documento y lo guarda en el banco, entre comillas, en el banco de documentos de la notaría que se llama protocolo. Y queda ya guardado en guarda del notario. Y él le entrega a usted una escritura pública. Y le dice, mediante escritura pública se reconoce un derecho administrativo positivo. Y esa escritura pública genera todos los efectos legales para obligar a la entidad a darle a usted lo que necesita, en este caso la copia, o hacer lo que diga el silencio administrativo positivo. ¿Cuándo más hay silencio administrativo positivo? ¿Cuál es otra de las excepciones? Materia de servicios públicos domiciliarios. Toda petición, recurso o reclamación que se presente contra una factura o en sede de cualquiera de los servicios públicos domiciliarios de la prestación del servicio público, tiene un término para resolverse. Si después de ese término no se resuelve, esa es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, la 142, si no me equivoco. Si después de ese término no se resuelve, se entiende que el peticionario tiene la razón. Silencio administrativo positivo de nuevo. Es decir, uy, me llegó la tarifa del acueducto por 1.000.000 de pesos, voy a reclamar. Interpongo recurso y le digo, estoy reclamando porque usted me está cobrando más. Si se vence el término que dice la ley 142 que tienen para resolver, automáticamente tengo la razón, no me pueden cobrar. Ese es el poder del silencio administrativo positivo. Pero si usted fue juicioso y lo protocolizó, porque si usted no lo protocolizó, no crea efectos jurídicos. ¿Me entendió? Sí, señora, clarito. ¿Todos entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Son las 10:02, no los voy a trasnochar más, doctores. Mañana continuamos con derecho de petición de copias, que es donde ya vimos lo que pasa con positivo, con el silencio administrativo positivo, y con derecho de petición de consulta. Nos vemos mañana, doctores queridos. Que descansen. Gracias por la clase, doctora. Bueno, gracias, profe, muy amable. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Chao.